Capítulo séptimo. ¿Cómo purga la tribulación? Que la tribulación purgue el alma y la limpie de sus pecados, y que nuestro Señor los perdone por medio de ella, dícelo el santo y afligido Tobías por estas palabras. Bendito es, Señor, vuestro nombre, Dios de nuestros padres, porque cuando estáis airado, usáis de misericordia, y en el tiempo de la tribulación perdonáis los pecados a los que os llaman. En el Eclesiástico se dice: mirad, oh hijos, todas las naciones de los hombres, y sabed cierto que ninguno esperó en el Señor y quedó confuso. Porque, ¿quién jamás perseveró en sus mandamientos y fue desamparado? ¿O quién le invocó y fue despreciado de él? Porque Dios es piadoso y misericordioso, y en el día de la tribulación perdona los pecados, y es protector de todos los que le buscan en verdad. Y el paciente Job, hablando de Dios nuestro Señor, dice estas palabras: no aparta sus ojos del justo, y pone en su trono perpetuamente a los reyes, y allí los levanta, y aunque alguna vez sean encadenados y atados con las prisiones de la pobreza, Él les descubre sus obras y sus maldades, y les da a entender que fueron violentos. También les habla al oído y los castiga, y los avisa que se conviertan y se aparten de la maldad. Si oyeren al Señor y le obedecieren, cumplirán sus días en toda prosperidad y sus años en la gloria. Pero veamos cómo la tribulación hace este efecto y es causa que el Señor nos perdone nuestros pecados. Primeramente, cuando está el hombre afligido, la misma aflicción y pena que padece le despierta y hace entrar en los rincones de su conciencia y ver la fealdad de su alma. Con esta vista se ablanda y compunge el corazón, y comienza a desear perdón, y se vuelve a Dios, y con oración y lágrimas se lo pide y propone su enmienda, y toma los remedios para alcanzarla. Entonces se confiesa, recibe del sacerdote el beneficio de la absolución, cumple la penitencia que le ha sido impuesta, allégase a la mesa celestial y come aquel pan divino, frecuenta los sacramentos, y por el uso devoto de ellos se muda en otro varón, y de esclavo de Satanás comienza a ser hijo de Dios. Pongamos un ejemplo. Tomemos un mozo noble, rico, lozano, en la flor de su edad y en la locura de su juventud, el cual sigue sus apetitos sin rienda, y de noche y de día no piensa ni trata de otra cosa sino de holgarse en fiestas, en juegos, en pasatiempos y amores lascivos y deshonestos, olvidado de sí y de Dios, y de que la muerte le puede saltear. Si a este mozo de repente da un dolor de costado o un tabardillo, que en pocos días le marchita y consume, y le hace entender que dentro de pocas horas le puede acabar y dar con él en el infierno, si no está del todo loco, cierto es que volverá en sí, y hablando consigo mismo dirá: ¿qué es esto en que me veo? ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? ¿Soy yo fulano? Hay dolor a que me han traído mis pecados. Y considerando la muchedumbre y la gravedad y fealdad de ellos, se espanta de sí y gime, y con lágrimas y sollozos se vuelve a Dios, y le suplica que le perdone, y propone de enmendar su vida si Dios le alargara los plazos de ella. De la misma manera, cuando el padre que tiene solo un hijo, como en un espejo se mira y contempla en él, y no se desvela sino en acrecentar la hacienda y en instituir el mayorazgo para él, y en buscar el oficio y el beneficio, cansándose así porque descanse su hijo, y esta es la suma de su contento y felicidad. Viene el Señor y quítale el hijo que adoraba, para que todo aquel amor y solicitud y desvelo que antes le traía absorto y fuera de sí, lo convierta en amar y servir a Dios. Este tal, cuando se ve solo y sin el ídolo que tenía, conoce que andaba errado, y vuélvese a Dios y pídele perdón de aquel exceso y demasía, y pone su amor en aquel bien soberano que no puede faltar, y en aquel Señor que no puede morir. Y lo mismo podríamos decir de la mujer casada que adora a su marido, y tiene puesto en él todo su amor y confianza y el blanco de su felicidad, y por agradarle y servirle se olvida de sí y de Dios, el cual por esto se le quita, no para que pierda el amor, sino para que se le trueque y mejore y le suba de punto, traspasándole en aquel sumo bien, que por ser solo de todas las cosas el todo, pide y merece todo nuestro corazón, el cual está en su centro y verdadero descanso
cuando está abrazado con él. Por eso dijo el profeta Isaías, que sólo la vejación da entendimiento al oído, quiere decir, que sólo la aflicción y la pena hace que entienda al hombre lo que otras muchas veces había oído y nunca había entendido. Porque aunque es verdad que cada día oímos de nuestros padres y de nuestros maestros buenos consejos, y que los predicadores en los púlpitos, y en los confesionarios los confesores, y los religiosos y cuerdos siempre nos amonestan y nos representan nuestros peligros, pero las más veces no entendemos lo que nos dicen, y se nos entra por un oído y se sale por el otro, hasta que la tribulación nos lo declara y nos lo hace entender. Porque entonces decimos, esto es lo que me decían mis padres, y yo no les creí. Esto es el paradero de mis liviandades, que los que bien me querían me pronosticaban, y yo me reía de ellos. Dichoso yo si los hubiera creído. Como cuando un hombre que estaba sosegado en su casa, y, sino con mucha abundancia, con una pasada honesta, por ver que valen y suben otros, sale de ella y se va a la corte. Si algún amigo experimentado y fiel le aconseja que se esté en su casa y alabe a Dios en ella, y le dice que la corte es un golfo tan peligroso que pocos le pasan sin tormenta, y que no hallará en ella lo que piensa. Cuando esto le dice, ríese de ello y no le cree, hasta que entrado en este golfo, y pasados los primeros días de novedad y gusto, después, cansada la vida, perdida la salud, acabada la hacienda, gastado ya sin ningún fruto el favor, desengañado de las esperanzas vanas en que estriba, y conociendo bien que no hay deudo ni amistad, ni agradecimiento en corte, solo, desamparado y afligido se halla tendido en una cama, y se acuerda con amargura el dolor de su casa y de lo que su amigo cuando partió de ella le dijo, y él no había entendido hasta que la tribulación y el mal suceso se lo hizo entender. Porque entonces llora su desvarío, suspira por su rincón, condena su mal consejo, y entiende que no es más rico el que más tiene, ni más bienaventurado el que manda más, sino el que se contenta con menos, y aunque tarde, tiene por mejor una vida quieta, segura y moderada, que el bullicio y tráfago y resplandor engañoso de la corte. Pues vale más, como dice el sabio, un bocado de pan a secas comido con gusto, que no los convites y fiestas de los pecadores. Pues, ¿qué diré de los privados y ministros que adoran a los reyes y los sirven como a dioses, y se visten en todo y por todo de su voluntad, y nunca sueñan sino cómo lo ejecutarán, y con qué medios y artificios la ganarán, pensando tener en ellos cierta y segura su bienaventuranza? Pero cuando la fortuna se muda, y el aire fresco del favor y privanza se les vuelve, y no pueden ver sereno el rostro de su príncipe, y por un pequeño descuido se olvidan de los muchos, grandes y largos servicios que hicieron, entonces comienzan a entender lo que dice el profeta. Mejor es confiar en Dios que no en el hombre. Mejor es confiar en Dios que no en los príncipes de la tierra. Y no queráis confiar en los príncipes que son hijos de hombres, porque no hay en ellos salud. Lo cual, aunque muchas veces lo habían oído, nunca lo habían entendido hasta que la experiencia se lo enseñó. Y lo mismo hemos de decir del ambicioso que quiere ser adorado y estimado de todos cuando le viene alguna deshonra y afrenta, y del codicioso y rico cuando pierde su hacienda, y del que por derramarse y dejar la rienda a su ciego apetito se ve cargado de enfermedades contagiosas y podrido, pagando con dietas, sudores, unciones y dolores los gustos momentáneos y sucios que ya pasaron, aunque no pasó la culpa y la deuda y memoria dolorosa de ellos. Todos estos y los demás por medio de la tribulación se reconocen y se vuelven a Dios, y dicen con el real profeta, cuando me vi afligido llamé al Señor y oyóme. Porque como habemos dicho, la tribulación nos da entendimiento para que entendamos lo que muchas veces habíamos oído y no entendido, y de esta suerte nos purga y libra del pecado. Este es un don de Dios, tan admirable, que no hay hombre que en esta vida le pueda entender como Él es, porque es tan grande, cuanto es grande el mal del pecado que se nos perdona por Él, el cual, por ser contra Dios nuestro Señor, que es bien infinito, es en cierta manera infinito y causador de infinitos males. Y uno de ellos, y el mayor de todos, es tener a Dios por enemigo y ser aborrecido y desechado de Él. Porque si acá en el mundo tanto se siente el estar en desgracia del Rey,
y saber que contra su poder no hay lugar en el reino seguro. ¿Qué será el tener enojado el Rey de los Reyes, en cuya comparación todos los reyes de la tierra son príncipes pintados? Tener contra sí aquel Señor, a quien dice el real profeta: ¿A dónde iré que no me halle vuestro espíritu? ¿A dónde huiré de vuestro rostro? Si yo subiera al cielo, allí estáis. Si bajare hasta el infierno, allí os hallaré. Si madrugare por la mañana y tomare alas para volar, y morar en las partes más remotas y apartadas de la mar, ahí me llevará vuestra mano y vuestra diestra me tendrá. ¿Qué seguridad puede tener el que tiene por enemigo a Dios? ¿O qué vida el que vive sin el que es vida de todas las cosas? De este daño tan temeroso nos libra la tribulación, purgando el alma y alcanzándonos perdón de nuestros pecados, como hemos dicho. De aquí se sigue otro bien inestimable, que es librarnos de las penas del infierno, a las cuales estamos obligados por el pecado mortal. Y ellas son tan horribles y espantosas, que todas las de esta miserable vida juntas y amontonadas en uno, si se cotejan con ellas, no son más que una sombra o sueño de penas. La cárcel, la galera, la pobreza, la infamia, el dolor agudo, la angustia y quebranto de corazón, y todo lo que acá nos suele afligir y congojar, no es más que un rascuño de males pintados, y los del infierno son los verdaderos. Los unos son breves, pues se acaban con la vida, que es tan corta, y los otros no tienen fin, y son pasto con que para siempre vive la muerte. Además de esto, líbranos la tribulación de las penas del purgatorio, que son terribilísimas y más graves que todas las que en esta vida se pueden pasar, como dice San Agustín, aunque se aplacan con la esperanza que se han de acabar, la cual esperanza falta a los condenados. Porque después que el Señor nos perdona por su misericordia la culpa del pecado mortal y la obligación de la pena eterna en que por él caímos, quiere que satisfagamos y paguemos lo que debemos con pena temporal, o en esta vida o en la otra. Y es grandísima merced de Dios cuando nos da tiempo y comodidad para que lo paguemos en esta, y para que el cuerpo que tuvo parte de contento en la culpa lleve también su parte de la pena, sin que sea necesario que el alma lo pague todo. Porque si entrasen dos compañeros juntos en un mesón y comiesen en él a su placer, y después el uno se huyese secretamente, el mesonero apretaría al compañero que quedó para que pagase el escote por ambos. Así, porque el alma y cuerpo de compañía se gozan en el deleite del pecado, es bien que hagan la penitencia y paguen juntos lo que comieron juntos, para que no sea menester que solo el alma pague su parte y la del cuerpo en el purgatorio. Esto hace la tribulación afligiendo el cuerpo y atormentándole para que pague lo que debe, y el gusto que recibió con el bocado sabroso. Por esto permite Dios que la mujer tenga un marido áspero de condición, y el marido una mujer insufrible, y que el hijo desobediente y travieso aflija al padre, y que el amigo engañe al amigo, y la pobreza nos apriete, y la enfermedad nos consuma, y otras fatigas y calamidades nos ejerciten, para que tomándolas con paciencia y como enviadas de su bendita mano, paguemos aquí a poca costa nuestra lo que con tanta costa habíamos de pagar en el purgatorio. Y esta es una misericordia tan soberana e inestimable del Señor, como se puede ver de lo que San Antonino, arzobispo de Florencia, cuenta, y es, que estando una persona muy fatigada de una larga y penosa enfermedad, suplicó a Dios que le librase de ella porque se le acababa la paciencia y no podía ya más resistir a los dolores agudos y continuos que le atormentaban. Envióle el Señor un ángel que le dijese que ella había de purgar sus pecados, o en esta vida, con 2 años más de aquella enfermedad, o con 3 días de penas del purgatorio, que escogiese las 2 cosas la que quería. Escogió la pena del purgatorio por librársela del dolor y enfermedad, que por ser de 2 años y presente le debía parecer mayor. Murió y fue al purgatorio. Al cabo de 1 hora que estuvo en él, le apareció el mismo ángel que antes le había aparecido para consolarla y animarla, y como ella le viese y oyese de él quién era, le dijo, que como le había dicho que no estaría sino 3 días en purgatorio, habiendo estado ya tantos años en aquellos tormentos, los cuales, por ser tan horribles y penosos, 1 hora le había parecido muchos años,
y pidióle que suplicase a nuestro Señor que no mirase su incipiencia y mala elección, sino que la volviese el cuerpo y la dejase padecer en él todas las enfermedades y dolores el tiempo que fuese servido, librándola de aquellas penas. Y así se hizo, y llevó con gran paciencia y alegría sus trabajos y fatigas, a trueque de no pasarlas en el purgatorio. Y conforme a esto, es muy gran misericordia del Señor afligirnos en esta vida, para que paguemos en ella nuestras culpas, y no en la otra, aunque sea con pena de purgatorio. De otra manera asimismo purga la tribulación el alma, que es preservándola y haciendo que no caiga en pecado, porque le sirve de una como medicina preservativa y la tiene que no caiga. Para lo cual es de saber que aunque el hombre de suyo es frágil y caedizo, y resbala con cualquier ocasión de pena y de alegría, pero es cierto que son más en número y más fáciles y peligrosas las caídas en el tiempo de la prosperidad que de la adversidad, y que muchas veces caemos por la una y nos levantamos por la otra. Y por esto dice San Ireneo, que antes del día del juicio vendrá el anticristo y enviará a Dios muchos trabajos y penas, para que siendo afligidos los justos y purgados de los pecados que tienen, y preservados de las culpas en que caerían, puedan volar derechos al cielo. Este efecto hace la tribulación en dos maneras, la una debilitando y enflaqueciendo al enemigo, y la otra quitándole las armas con que nos hace guerra. Porque el enemigo principal que tenemos es el hombre viejo y la concupiscencia y mala inclinación arraigada en nuestras entrañas con que nacemos, la cual se reprime y enfrena y pierde sus bríos con la tribulación. Y las armas con que nos hace la guerra y combate son aquellas de que dice el apóstol y evangelista San Juan: todo lo que hay en el mundo, o es concupiscencia y deseo de carne, o concupiscencia de ojos, o soberbia de la vida. Quiere decir que todos los males de culpa que hay en el mundo manan de tres fuentes, que son el deleite de la carne, y la codicia de hacienda, y la ambición y deseo de honra y de propia estimación. Porque todos los pecados que cometen los hombres los cometen por alcanzar una de estas tres cosas, o por huir de sus contrarias. Pues para esto nuestro soberano y sapientísimo médico nos envía enfermedades y dolores, para que nuestra carne se debilite y domestique, y sujete a la razón, y tome mejor el freno, y le quita los gustos y deleites que son la materia del pecado, y las armas con que nos hace guerra. Y de la misma manera, y por la misma causa nos quita la hacienda y la honra, para purgar y limpiar con la tribulación el alma, lo cual se hace en el modo que hemos declarado. Pero vamos adelante y veamos cómo alumbra la tribulación.